vamos avanzando en el camino propio de la Cuaresma que culmina en la Pascua. Y se nos van ofreciendo distintas figuras que nos ayudan a comprender lo que el Señor va a realizar para nuestra salvación. En este caso, tomado del libro del Génesis, el tema de José. José, su historia es una historia espléndida que conviene repasar varias veces. Y nos viene bien porque José, el hijo de Jacob, aquí empieza llamándolo Israel por el cambio de nombre, cuando combatió Jacob con Yahvé en la oración, ahora te llamarás Israel. José, visto en el Antiguo Testamento, José, el esposo de María, de la cual nació el Cristo, y por tanto lo que estamos celebrando ya muy cerca, la festividad de San José en estos días pues previos al día 19 en que celebraremos. Pero tienen relación. José, el esposo de María, tiene relación con José, el hermano de los hijos de Jacob, que es una figura misma de Jesucristo. José es una figura de Jesucristo y de la pasión de Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de este texto del Génesis? Primero visto en su momento, en lo que ocurre, después ya lo que puede ser la aplicación en nuestra propia vida. La primera cosa que podemos aprender es, si queréis, una cosa circunstancial, después lo que es el tema, diríamos, como figura de Jesucristo en su pasión, y es pues las pasiones que pueden ocurrir en nuestra vida. O sea, están todas ellas muy sintetizadas, así de modo ejemplar, en lo que llamamos los pecados capitales. Este es un tema que es circunstancial, no es exactamente lo que se quiere decir con esta lectura, pero no lo pasamos así de lado, es decir, la envidia de los hermanos ante el preferido de su padre, José. Bueno, eso nos puede ocurrir continuamente, porque las pasiones están ahí. Es decir, hasta que no las consentimos no son ni buenas ni malas, ¿no? Si las consentimos son, si es para el bien, pues son buenas, y si es para el mal son malas. Pero la envidia puede rondar también nuestra vida constantemente. En este caso le tienen envidia porque su padre lo prefiere, es el pequeñito, y le tiene un amor de preferencia, ¿no? Es decir, para que la envidia sea verdaderamente un pecado que esté ahí pues rondando nuestra vida, es no alegrarnos del bien de los otros y en cambio también desear inapropiadamente lo que es de los otros para nosotros. Bueno, pues no está mal también revisar de vez en cuando todo lo que pueda rondar nuestra vida cristiana, y entre ellas la envidia, que a veces va enmascarada. Lo digo, dentro de la propia comunidad puede ser un demonio disfrazado que de vez en cuando pueda estar también rondando la vida de cualquiera de vosotras, ¿no? Bueno, pues tenerlo en cuenta sin más. Aunque digo que este no es el tema principal. El tema principal es que José va a ser vendido por sus hermanos, que es lo mismo que le va a ocurrir a Jesucristo. Y esto, que es una historia que ocurre, pues nos tiene que alertar a nosotros también. También nosotros podemos vender a Jesucristo. Es decir, ante cualquier realidad que nos ocurra en nuestra vida o ante momentos en que es necesario dar nuestro testimonio, y lo hemos de dar para que se pueda manifestar Jesús en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestras acciones, para no ocultarnos de que nosotros somos discípulos de Jesús y queremos que Él sea el centro de nuestra vida. También como los hermanos pueden, también pues ellos vendieron a José, y nosotros podemos vender a Jesús por cualquier cosa, a veces sin importancia, para que estemos atentos, ¿no? Y José nos da a entender que lo mismo que ocurre con Jesucristo, lo que parece una desgracia va a ser la gran obra de Dios. Porque ellos lo venden. Es verdad que Rubén, uno de los hermanos, pues así disimuladamente dice, vamos a derramar sangre, eso no puede ser. Es decir, lo metemos en el pozo y tal. Pues viene la historia de los que pasan allí, la caravana, etcétera. Todo eso son circunstancias que son las nuestras o parecidas a las que nos pasan a nosotros en nuestra vida. Para que no vendamos a Jesucristo, para que no vendamos al hermano, para que no envidiemos, todos son circunstancias que giran alrededor de nuestra vida, pero de todas ellas, y ese es nuestro consuelo, el Señor puede sacar el bien. ¿Por qué? Porque esto que es un mal, solo Él puede sacar del mal bien, nosotros no. Esto que es un mal, y es un mal atroz, resulta que va a ser la bendición de los hijos de Jacob y de su padre.
porque José es llevado por los ismaelitas a Egipto y allí será vendido como esclavo. Después José tiene, le llaman que es el soñador, es capaz de interpretar los sueños. La historia después es casto, no se vendió entre la mujer de Putifar. Y entonces lo hicieron nada menos que virrey. Y de todo lo que son una cadena de males, el Señor los ha hecho concurrir de tal manera que cuando venga la hambruna y sus hermanos no tengan más que ir a Egipto a buscar pan, este será su salvación, ¿no? Ita José. Eso para nosotros también es una cosa buena. O sea, tener estos días en consideración la figura de San José. Ir a José es es una expresión que guarda la tradición católica. Como los hermanos fueron a José sin saber que era él, porque iban en busca de pan, nosotros sí sabemos quién es. Y José es el gran patriarca, intercesor de la Iglesia, patrono de todas las obras espirituales de la Iglesia, particularmente de los seminarios, las comunidades. Bueno, pues también una invitación a acudir a él, porque él representa el triunfo sobre el mal, siendo justo, como lo es, lo celebraremos el día de San José, siendo verdaderamente casto, porque ante la prueba fue lo que le salvó, es decir, al enterarse, pues lo hicieron virrey, y porque por su vida de castidad fue buen gobernante, y por su vida de justicia fue la respuesta a las necesidades del hermano, o de los hermanos. Nosotros lo invocamos como patrono de la Iglesia para que interceda por todo lo que nos ocurre también en estos momentos. Hemos de acudir a San José y suplicarle que interceda por lo que nos está pasando en la Iglesia, que cuide de los hermanos, de los hijos de Dios, que ahora, pues en tantas circunstancias, tenemos una Iglesia en la que aparecen tantas dificultades y tantos signos que pueden debilitar la fe de los hermanos. Y nosotros, bueno, pues acudimos también a él como intercesor. El Salmo completa la historia que sabemos de José, ¿no? Es decir, le trabaron los pies con grillos, lo metieron el cuello en una argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra de Dios lo acreditó. Como José, nosotros no hemos de tener miedo a lo que vaya sucediendo, incluso cuando aparecen acontecimientos negativos, porque si nos ponemos en manos de Dios, como Él, Dios del mal que nos ocurra, hará salir el bien. El rey lo mandó desatar, el señor de pueblos le abrió la prisión y fue verdaderamente la respuesta para el hambre de sus hermanos, para el hambre y para el consuelo de su padre. Su padre, toda la historia que le contaron era un engaño, y esto es así, ¿eh? Es decir, cuando uno hace el mal, después del mal viene otro mal, y es una cadena que se van entrelazando los males. El último es el engaño de su padre, y al final su padre también en ese sentido pues pudo recuperar la visión de su hijo. Todo esto va referido como imagen de la pasión de Jesucristo. Jesucristo fue vendido por sus hermanos, Jesucristo sufrió mucho más que José, es decir, llegó hasta dar la vida, lo que vamos a celebrar dentro de poco, la pasión, y eso que parecía una desgracia ha sido nuestra salvación. Pues esto es una lección estupenda. El tema del Evangelio, pues en coordinación con esta primera lectura del libro del Génesis, la viña ahora somos nosotros, y el Señor ha plantado, y espera los frutos, y nos va dando advertencias continuamente. La viña es Israel, y como no daba frutos, el Señor mandó profetas, y después mandó otros profetas, y después mandó otros profetas, ¿no? Y al final, por no vivir en la fidelidad al Señor, pues al final mandó a su hijo, ni siquiera a su hijo, se cumplió esto. Esto va dirigido nada menos que a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, a los dirigentes, para que entendieran que toda una historia tenían que haberse dado cuenta de que ahora el que viene es el heredero, es el hijo. Y en vez de reconocerlo, hicieron que se cumpliera esta parábola y lo mataron, ¿no? Bueno, pues en cambio, aquellos que dentro de sus debilidades lo pudieron reconocer como el Señor, pues son los que iniciaron después la obra de la Iglesia y la obra de la salvación. Aplicación a nuestra vida, es decir, ¿qué hemos de hacer nosotros ante esto? Bueno, pues la Cuaresma nos invita también a revisar lo que son los frutos que estamos dando ante todos los bienes que el Señor nos ha regalado. De tal manera que si nosotros no damos frutos, se les dará a otros. Es decir, el reino de Dios
pasará a otros. Por eso os digo, se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Sin Él no podemos dar frutos y por tanto lo que nos invita a la Cuaresma es que nos vinculemos a Él y vinculados a Él podamos dar los frutos que solo Él puede hacer a través de nuestra libertad cuando hay consentimiento y hay fe. Pero ya veis, una serie de cositas que son todas ellas, si nos sirven para ir teniendo nuestra propia reflexión en nuestro itinerario cuaresmal, pues son importantes. Primera, la envidia, circunstancial pero importante. 2, el vender a Jesús como vendieron los hermanos a José. 3, del mal el Señor puede sacar el bien. 4, el amor de Dios ha llegado hasta el final porque ha venido demandado a su Hijo y este es el momento y el tiempo favorable de la Cuaresma para que lo reconozcamos. 4, revisemos si estamos dando frutos en estos momentos, como pedía el Señor frutos a aquellos en los cuales les ha dado la viña y la tenían que trabajar para producir los frutos que el Señor espera.